Bueno, damos seguimiento entonces a la guía número 4 del curso de legislación y recuerden que es la ley protectora, perdón, de la antigua Guatemala. Recuerden que yo aquí estoy trabajando directamente desde la ley, pero recuerden que la guía 4 ya tiene acceso. Mire, solo le da clic al link y allí automáticamente le está cargando la ley. Recuerden que ahí hay dos, está la ley protectora de la antigua Guatemala y está el reglamento referente a letreros y carteles en la zona de conservación y protección del antiguo Guatemala. Estuvimos estudiando algunos artículos de la clase anterior y en esta vamos a hablar a partir del artículo 35 de algunos puntos. Recuerden que aquí estamos hablando del tema de las sanciones. Si se recuerda, pues nos decía en el artículo 33 que quien ocasiona algún daño al patrimonio va a ser procesado según la ley a cárcel, va a tener que pagar el costo del daño que realizó y una multa que le imponga la ley. El 35 dice, los procesados por el delito que se refieren en los artículos anteriores no podrán ser excarcelarios bajo fianza mientras o hayan garantizado en forma suficiente a juicio del Consejo para la protección del antiguo el pago de los gastos necesarios para que el bien destruido, deteriorado, dañado o transformado sea restituido a su forma original. ¿A qué se refiere? Que si la persona que ocasionó el daño no paga o no hace efectivo o garantiza el pago del daño hecho, no va a poder salir bajo fianza. Primero tiene que hacer pago del daño y luego pues ya se le va a establecer esa fianza. El 36 se consideran como autos de falta y sancionados por un juez competente con multas. Mire cuánto les van a cobrar, 25 a 50 quetzales, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? A quienes emprendan cualquier obra de restauración, consolidación, conservación, remodelación o cualquier modificación en los bienes a que se refiere la presente ley sin haber obtenido previamente la autorización respectiva del Consejo. Recuérdense que esto lo vimos anteriormente en la ley y decía que si quieren hacer algún cambio tienen que pedir una licencia y si el Consejo les autoriza la licencia, enhorabuena. Pero si alguien hace algún cambio sin la licencia, va a tener la multa de 25 a 50 quetzales. Siguiente, emprendan cualquier obra de la arriba indicadas sin observar las condiciones que se haya fijado para llevarlas a cabo. Es casi lo mismo que dice el inciso A. C. Emprendan cualquier nueva edificación dentro del perímetro urbano o fuera de este, dentro del área de conservación o influencia sin la previa autorización a que se refiere esta ley. Perímetro urbano, recuérdese que en el artículo 11 habla de qué punto a qué punto o direcciones está abarcando o tiene dominio esta ley. Impidan al Consejo la entrada de cualquier inmueble a los mencionados en el artículo 22 para determinar su estado y la manera de cómo se atiende a su protección y conservación, así como para tomar los datos descriptivos, dibujos, fotografías, planos o cualquier otro dato e informaciones que a este respecto el Consejo juzgue necesarios. ¿A qué se refiere este punto? Recuérdense que el Consejo puede ingresar a cualquier sitio atractivo, sea propiedad privada, municipal o del gobierno. Pueden ingresar, evaluar que estén en óptimas condiciones, pero si alguien impide el acceso del consejo va a tener una multa y ahí arriba dice cuánto es esa multa. Emprendan cualquier obra de reconstrucción en los monumentos y omitan dar el aviso o llenar los requisitos que se refieren a los artículos 21 y 22. Hagan de los monumentos o construcciones de valor arqueológico, histórico y artístico uso indebido o indigno de su importancia los aprovechen, para fines que puedan perjudicar o menoscabar sus méritos. Último, fijen anuncios, avisos o carteles en contravención de lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley. Recuerde que del artículo 26 nos envía al reglamento que es para letreros, carteles en el área de conservación de la antigua Guatemala. Por último, están las disposiciones generales y dice: el Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala elabora el proyecto de plan regulador de la ciudad y áreas aledañas y lo someterá a la aprobación definitiva a la Municipalidad de la Antigua Guatemala. En igual forma, se procederá en cuanto a cualquier modificación del plan regulador. El Instituto de Fomento Municipal prestará asistencia técnica y financiera al Consejo para expediar la
realización de sus fines. Recuerde que hay un plan. Este plan regulador muestra los proyectos que se van a llevar a cabo en el área del Antiguo Guatemala o en cualquier monumento de este. Y a través de ese plan regulador se podrán llevar a cabo las obras. Si el plan no contempla y no autoriza dicha obra y alguien la realiza, entonces ya vimos anteriormente en las sanciones, va a ser multado. Pero esto tiene que estar bajo la autorización del Consejo. El 39 de los casos no previstos en esta ley y en sus reglamentos deberán ser resueltos por el Consejo. El 40, todos los inmuebles comprendidos en los artículos 1 y 3 del artículo 12, así como las minas situadas en el Antiguo Guatemala y sus áreas circundantes estarán bajo el cuidado directo del Consejo. 41. El Ministerio de Educación será el órgano de comunicación entre el Ejecutivo y la entidad creada por esta ley. Los acuerdos gubernativos relacionados con el nombramiento del Consejo serán refrenados por dicho ministerio. Despacho que tramitará tales nombramientos. Ve aquí, esto sí es muy importante. Mire, el Ministerio de Comunicación dice, el Ministerio de Educación es el ente de comunicación entre el Ejecutivo y el Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala. Es el de educación. Usted dirá, pero ¿por qué el de educación? Ahorita vamos a ver también en otra ley que vamos a estudiar más adelante que hay algunas instituciones que se mantienen a través de los impuestos que se cobran de los sitios turísticos en Guatemala. Por ejemplo, en la Antigua Guatemala, para entrar a la Merced, a las Capuchinas y algún otro lugar, cobran una cantidad de dinero. El monto anual que recibe el Consejo lo distribuye también para mantener algunos otros ministerios, tal es el caso del Ministerio de Educación. El 42. Las entidades a que se refiere el artículo 3 efectuarán los nombramientos para la integración del Congreso para la protección de la Antigua Guatemala dentro del término de 30 días contar a la fecha de vigencia de esta ley. El 43 dice que quedan derogados, aquí ya solo habla de la derogación de algunos artículos y la ley protectora del Antiguo Guatemala está compuesta por 44 artículos y también está compuesta a su vez y basado del artículo 26 del reglamento relativo a letreros en la ciudad, zona de protección y conservación y áreas secundantes de la Antigua Guatemala. Es decir que esta es una completa, pero a su vez tiene un reglamento. Está basado en un decreto que ya lo vimos anteriormente y es así entonces como se protege a la Antigua Guatemala. Recordemos algo muy importante. La Antigua Guatemala fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿sí? Aquí encontramos patrimonio cultural de la nación. Por ser patrimonio cultural, obviamente está dentro de los listados de protección y la ley avala y respalda todo el trabajo y todo lo que tenga que ver con la preservación y conservación del Antiguo Guatemala. Recordemos que es una ciudad colonial. Yo les expliqué que hay una diferencia entre lo arqueológico y lo arquitectónico. La Antigua Guatemala es una ciudad arquitectónica, no arqueológica, ¿sí? Arquitectónica. Tiene el enfoque y el diseño de construcción en cuanto a la arquitectura, pues es español, porque ustedes saben que fueron los españoles los que crearon esta ciudad. No ellos construyeron, porque la mano de obra fue de indígenas, pero la influencia fue española. Entonces la Antigua Guatemala tiene mucha importancia en nuestro país. Solo son 3 lugares en toda Guatemala que alcanzan tal categoría y por eso es que la ley la protege. Es la única ciudad también a nivel centroamericano, no hay otra ciudad con la categoría de la Antigua Guatemala. En Honduras hay una ciudad que es conocida como Copán Ruinas, se las voy a enseñar para que ustedes puedan ver. Copán Ruinas es un sitio arqueológico. Miren pues. Esta es una ciudad de ascendencia maya. No quiere cargar el internet, está muy lento. Si carga, se las voy a enseñar para que ustedes puedan conocer un poquito, pero el punto es que la Antigua Guatemala es una ciudad antigua en toda la extensión de la palabra y esta, por la categoría y el contexto histórico que tiene,
esta es protegida no solo por la ley protectora de la antigua Guatemala, sino por todas las leyes que están funcionando en el país. Y la Carta Magna establece, la Constitución Política de la República habla de la protección que debe tener la antigua Guatemala por ser esta una ciudad colonial y en su contexto histórico, capital del Reino de Guatemala. Entonces, esta ley, con esto concluimos la guía número 4, pero recuerde que la ley la abarcamos desde la guía 3 y la guía 4. Está dividida en dos partes para que usted la pueda comprender. ¿Sí? Esto lo estudiamos en las clases anteriores, así que por eso ya abarcamos acá. Y algo muy importante, miren, desde el año en que empezó a surgir este reglamento, 1973, y la ley protectora del antiguo Guatemala fue declarada, aquí está el año exacto, en el Palacio Nacional el 21 de noviembre de 1969. De ahí a la fecha ha tomado vigencia esta ley, no ha sido modificada. ¿Es necesario hacer algunos cambios? Sí, como tal es el caso del monto de las multas, ¿verdad? 25 quetzales, 50 quetzales es una nada. Y por eso vemos a muchas personas faltando a las leyes porque en realidad no tienen, en cuanto a la sanción o multa, no tienen mayor peso. Podrían haber muchos cambios a esta, pero recuerde que esto le compete al legislativo. Así que con esto cerramos la clase del día de hoy.